Con mi esposa tuvimos la oportunidad para viajar en Arequipa. Entonces, cuando fuimos en Arequipa, fuimos con un científico de Estados Unidos, y tuvimos la oportunidad para visitar un lugar afuera de Arequipa, más o menos 3 horas. Entonces, ese lugar se llama Parque Jurásico en Arequipa. Ahora ellos tienen algunos tours. Ese lugar se llama Querulpa. Entonces, cuando llegamos en ese lugar, nosotros tomamos más o menos como casi 1 hora, ¿no? Subiendo, sudando mucho. Entonces, cuando llegamos en este patio arriba, mira, ¿qué encontramos? En Querulpa. Ahí, huellas fosilizadas del hombre o dinosaurios. Dinosaurio, por supuesto. Mira el tamaño. Entonces, con el científico, dice, wow. Y también, cuando fuimos con ese científico, Dr. John Whitmore, él es geólogo, tiene su doctorado, él vino de la Universidad de Cedarville, en Estados Unidos, y dice, mire evidencias, está mostrando, había dinosaurios en Perú, pero en Arequipa. Y también estuvimos investigando más, ¿no? Si hay más evidencias en Perú acerca de los dinosaurios, por supuesto. En Ancash, Huaraz, huellas de dinosaurios también. Mire, este ingeniero está mirando el tamaño con 8 ingenieros acerca de los dinosaurios. Mira las turistas. Entonces, ese es más o menos 5,000 metros de altura. Si voy a viajar, necesito ¿cómo se llama? Tanque de oxígeno. Un tanque de oxígeno. Porque somos de Lima, ¿no? Yo no puedo subir. Es increíble, ¿no? Entonces, en Perú hay evidencias para mostrar había dinosaurios en el país. Entonces, existieron. Los fósiles son evidencias de que estos hermosos animales existieron. Pero tenemos justamente, a muchos se dice de ellos en las revistas, en las películas. Pero una pregunta, ¿quisieran ver Jurassic Park? A ver, ¿quieren ver o no? Ah, sí, vamos a tener un videoclip, a ver, acerca de Jurassic Park. A ver, preparen la canchita, por favor. Hemos quedado para eso. Sí, ya sé, vale. Una operación de rescate. Los dinosaurios en la isla que está. ¿Qué podría salir mal? No, está viva. Tú la criaste. Esos animales se merecen la misma protección que se da a otras especies. O deberíamos dejarlos morir sin más. Estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después. Me conoces. Creo que quieren seguir viendo, pero lo siento. No lloren. No lloren, no lloren. Pero bien. Entonces, cuando vemos las películas, como toda la saga del mundo jurásico, Jurassic Park, etcétera, etcétera, o sea, ellas nos dejan un mensaje. Pero lo que tenemos que entender
es que, por ejemplo, aquellos que elaboran una película en Hollywood tienen una cosmovisión. Pero entonces, si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, nuestra cosmovisión parte de las Escrituras, entonces, realmente, ¿cómo yo voy a poder conocer el origen de los dinosaurios? Entonces, si mi punto de partida es la Biblia y no lo que realmente de repente a los medios de comunicación me enseñan. Porque sí, hay una gran diferencia. Recuerden, las mismas evidencias, pero diferente interpretación. Se han encontrado fósiles de dinosaurios, pero las interpretaciones son totalmente diferentes cuando nosotros vamos a hablar de estos hermosos animales. Entonces, cuando estamos hablando acerca de los dinosaurios, mencionamos antes, con los dos cosmovisiones, hay dos fuentes que enseñan evolución y creación. Entonces, si vamos a pensar, si soy evolucionista, ¿cómo es mi interpretación cuando estoy mirando un fósil de dinosaurio? Es en el libro de Respuestas número 1, es en página 128. Dice, según los evolucionistas, dice, ¿no? Los dinosaurios evolucionaron hace 235 millones de años. Dime, ese es mucho tiempo. Mucho antes de que apareciera el ser humano. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está enseñando los niños y ustedes y otras personas acerca de cosmovisión? Que ellos están diciéndonos que los dinosaurios nunca vivieron al mismo tiempo con el hombre. Millones de años atrás, murieron 65 millones atrás, había una brecha de millones de años y después el hombre evolucionó de los simios. Entonces el hombre y los seres dinosaurios nunca vivieron en el mismo tiempo. Este es un punto muy interesante, ¿eh? No olvides este punto. Pero ¿qué dice esta cosmovisión creacionista? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es el libro de la historia del universo, como nosotros mencionamos antes, en el primer tema. Por ejemplo, la Biblia, en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, habla acerca de orígenes. El origen del universo, vida, hombre, pecado, evangelio, familia. Pero la Biblia habla acerca de dinosaurios. Vamos a ver. ¿Dónde encajan los dinosaurios en la Biblia? Si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, por favor. Si alguien puede leer versículos 24 y 25 en alto voz. Génesis 1, 24 y 25. ¿Alguien tiene los dos versículos? Ok, está aquí. Vamos a leer. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género o especies, y ganado según su género o especies, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, dime algo. En los dos versículos aquí, ¿están hablando acerca de dinosaurios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está hablando? ¿Animales de qué? De la tierra, ¿no? ¿Y qué más? Dios creó los animales, ¿no? ¿Saben ustedes? Los versículos 24 y 25 son parte de el día sexto. En el día sexto, la Biblia nos enseña, Dios creó todos los animales en la tierra. Escucha bien. Génesis 6 nos enseña que Dios creó todos los animales de la tierra. Todos los animales. La Biblia nos dice que
creó distintos de animales terrestres. El día sexto de la semana de la creación. Como los dinosaurios, porque dinosaurios son animales de la tierra. Porque hay evidencias fósiles. Eso significa aquí que creo también distintos de dinosaurios en ese día. Si vamos a retroceder poquito aquí, porque dice la Biblia en versículo 25, y hizo Dios animales de la tierra según su género o especie. Dinosaurios también. Hay diferentes especies de dinosaurios, ¿sí o no? Sí, ustedes saben. ¿Y qué más Dios creó en el sexto día? ¿Solamente los animales de la tierra? ¿Los seres? Okay. Pero, ¿qué dice evolución? Los seres humanos nunca vivieron al mismo tiempo con los dinosaurios. Pero, ¿qué dice la Biblia? No es así. En versículo 26, Génesis 1. ¿Alguien puede leer ese versículo? ¿Tú puedes leer ese versículo? Versículo 26. Génesis 1, 26. ¿Qué dice? Gracias. Sí, mira, la palabra de Dios. ¿Podemos creer en la palabra? Por supuesto. Entonces la Biblia dice, no solamente en el sexto día Dios creó todos los animales, pero en el día sexto Dios creó su mejor creación. El ser humano. Tú y nosotros. Y yo. Excelente, ¿no? Gracias, Señor. ¿Y qué dice más la Biblia? Dios creó el hombre en su imagen y semejanza. Nunca la Biblia nos enseña, Dios creó un dinosaurio, un león, un elefante, etc. en su imagen y semejanza. Solamente el ser humano. Entonces, tú eres especial. ¿Pero qué enseña evolución? No, el hombre evolucionó de un animal, ¿no? Es de mentira. Mentira. Porque la Biblia dice, no es así. Tú eres especial. Dime, ¿Jesús murió por un chimpancé? Cuando Jesús fue en la cruz, no, murió por los seres humanos. Por nuestros pecados. Amén. Entonces, un resumen rápido. Evolución enseña, los dinosaurios aparecieron hace 235 millones de años. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? A la derecha. Fueron creados en el sexto día. No el séptimo día, sexto día. Porque Dios Él tomó 6 días para hacer su creación. 6 días. Y también nunca vivieron, ¿qué dice evolución? Nunca vivieron con el hombre, pero la Biblia dice, fueron creados en el sexto día, dice, juntamente con el hombre, los dinosaurios. No solamente los dinosaurios, otros animales. Pero el tema de esta noche es acerca de los dinosaurios. ¿Hay otra pregunta? Y hay otra pregunta en esta noche. Pero entonces, ¿qué comerían? Porque nosotros generalmente pensamos, por ejemplo, en Jurassic Park, el tiranosaurio Rex andaba comiendo a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces vemos dientes grandes y decimos, no, sí, pues debió ser así también. Pero interesante que realmente la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Miren ustedes en Génesis 1, 29 y 30, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahora, según una cosmovisión bíblica, ¿qué es lo que dice este pasaje? ¿Qué entonces comían los dinosaurios y los otros animales y los seres humanos? ¿Qué comían? Vegetales, exacto. Ensalada, me dicen por ahí, eran herbívoros. Exacto, en el principio era así. ¿Por qué? Recuerden algo importante. Génesis capítulo 1,
todavía no había entrado el pecado ni la muerte. Eso es algo muy, muy importante. Porque cuando nosotros decimos que entró el pecado y la muerte en Génesis 1, entonces nosotros estamos distorsionando la Biblia. Porque la Biblia, Génesis 1:31, termina diciendo que Dios dijo que todo era bueno en gran manera. ¿Se dan cuenta? Todo era bueno en gran manera. Entonces la muerte aún no había entrado. Vemos la muerte, el pecado recién en Génesis capítulo 3. Pero una pregunta, a ver, para todos ustedes. ¿Y la palabra dinosaurio como palabra está escrita en la Biblia, sí o no? No, ¿no es cierto? ¿Alguien la encontró por ahí? De repente, ¿no? Bien, no encuentro. ¿Y por qué no encuentro la palabra dinosaurio? Bueno, ¿saben ustedes que la Biblia, en la versión Reina Valera, fue traducida al español en 1569? Pero la palabra dinosaurio recién se inventó en 1841. Estamos hablando que se inventó 272 años más tarde. Entonces es por eso que no encontramos esa palabra. Pero eso quiere decir que debe haber otra palabra, ¿cierto? Entonces sí, hay una palabra en hebreo que se llama tanín y usualmente se traduce como dragones o monstruos. Y encontramos en algunos pasajes de la Biblia con esa palabra en hebreo tanín. Pero bien, ¿y quién habrá inventado la palabra dinosaurio, no, Cris? Bueno, hermano, ¿cómo se llama? ¿De qué país? ¿De Perú? ¿De Alemania? ¿De Rusia? ¿De mi país, Trinidad? ¿Nueva York? Ok, ya vamos a ver. No es gringo. Oh, perdón, ok, no es gringo. Decía. De Inglaterra, Sir Richard Owen. ¿Qué dice en la historia? Era cristiano, creacionista, biólogo, paleontólogo, etc. Era, mira, cristiano, cree en la Biblia, científico. En el tiempo de Carlos Darwin. Sir Richard Owen. ¿Qué significa la palabra dinosaurio? La palabra dinosaurio deriva del griego. Deinos, terribles, sauros, lagartos. Juntos, lagartos terribles. Nada más. Dinosaurio. Dinosaurios. ¿Habla la Biblia acerca de algún dinosaurio? Sí. ¿Dónde? Dice sí, ¿dónde? Job. All right. ¿Qué capítulo? Dice Job, sí, pero Job, ¿dónde? Ok, ya. Yeah. Ok. Vamos en Job 40. Mira tu Biblia, Job 40, 15 hasta 19. 15, Job 40, 15 hasta 19. Vamos a leer. He aquí dice ahora Behemoth, del cual dice, como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes, dice, como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. ¿Sabían ustedes que en varias Biblias, justamente, en la parte de los comentarios, en los pies de página, son comentarios de personas, no son los que escribieron la Biblia, ¿no? Los hombres inspirados por Dios, sino son personas. Y algunos comentan y dicen que aquí se está hablando de un elefante o se está hablando de un rinoceronte. Pero la pregunta de los 5 millones esta noche, en este pasaje, ¿qué es lo que yo puedo encontrar que me muestra que no puede ser ni un rinoceronte ni un elefante? ¿Alguien? A ver. Ya, algo por ahí, pero hay algo que realmente nos... Sí. Ah, muy bien. Ganaste 5 millones, su cola. Ahora dice, en el versículo 17, dice, ¿su cola mueve como qué? Muy bien. Entonces, los cedros son árboles pequeños o muy fuertes y grandes.
muy grandes, muy fuertes. Dice, su cola mueve como cedro. Porque en algunas versiones, como le digo, en los comentarios dice, no, fue un elefante, no, sino que fue un rinoceronte, pero ¿moverá su cola como un cedro? No, parece que no, ¿no? Pero ¿qué tal si no le pusiéramos esto? No le da, no le da. ¿Y si cambiamos por este? Tampoco. ¿Y si cambiamos por este? Ay, sí le da, ¿verdad? Dice sus miembros como barras de hierro. Su cola se mueve como un cedro. Sí, Job debió haber visto un animal en sus tiempos, porque la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, bueno, los creó al mismo tiempo también. Entonces, pero realmente, ¿no? Entonces necesitamos pensar, o si pensamos bíblicamente, vamos a saber que estos animales sí vivieron con personas, como lo dice la Biblia. Pero si vamos como dice Jurassic World, Jurassic Park, nos enseña algo totalmente diferente, ¿no? Esa es una cosmovisión evolucionista que su punto de partida no está en las Escrituras. Gracias. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿El libro Job es antes el diluvio o después? ¿Antes? Por favor, ¿qué dice la Biblia? Es después. Muy interesante, ¿no? El punto es, por favor, escucha bien, por favor. El punto, ¿por qué yo hice esa pregunta para ustedes? ¿Qué dice evolución? Los seres humanos nunca vivieron al mismo tiempo con los dinosaurios. Pero ¿qué dice la Biblia? Job vio un dinosaurio grande. Y ese es después del diluvio. Interesante. Si vamos a calcular bien en la historia, la Biblia, cuando Dios envió el diluvio, es más o menos en nuestra historia, más de 4.500 años atrás, en nuestra historia, el diluvio. El libro Job viene después del diluvio. Y está hablando acerca de esta criatura muy grande, ¿no? Un brachiosaurio. Grande. Hay otra pregunta para pensar. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice Nat Geo? ¿Cómo extinguieron los dinosaurios? Un meteorito. ¿Qué más? El diluvio. ¿Ok? ¿Algo más? Estuve escuchando un expositor hace mucho. Dice, los dinosaurios están fumando mucho. Dice ya. Dice, ¿qué? ¿Qué está fumando? No. Después me dijo, es una broma. Ok, ya. Ok, vamos a mostrar algunas ideas o pensamientos que está enseñando, cómo se extinguieron los dinosaurios. Uno es, no había suficiente comida, así que murieron del hambre. Flaquitos, murieron. Y otra teoría, la era de hielo. Pero la teoría más famosa es que un meteorito exterminó los dinosaurios. Pero vamos a pensar, ¿solamente los dinosaurios? ¿Se vino el famoso meteorito? Había otros animales, ¿no? ¿Sí o no? Otros animales, pero solamente los dinosaurios. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Podemos confiar en Él. Amén. Su palabra. Busca en tu Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 17. Un voluntario, por favor, puede leer este versículo muy rápido. Génesis 6, 17. ¿Qué dice la Biblia? Mira aquí. ¿Alguien puede leer o voy a leer? Gracias, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Dios envió un diluvio, como mencionamos antes. Porque cuando Él habló con Noé,
Y él construyó otra vez el arca, nosotros mostramos el arca, y también entraron los animales, más o menos 7,008 personas. Y también tenemos el arca, una réplica en Estados Unidos con el Ministerio de Respuestas en Génesis. Los dinosaurios entraron en el arca, ¿qué piensan ustedes? Y que levanten. ¿Cuándo dice no? Levanten mano. ¿Cuándo dice sí? ¿Cuándo dice no sé? Le levante tu mano entonces. Interesante. Ok. Muy grande. Sí. ¿Por qué ustedes dicen no? Era muy grande, ¿no? Miren, no ve, el mamut está empujando el dinosaurio. Muy bien. Entonces algunos piensan que realmente era tan grande que ellos no pudieron entrar. Pero la clave la van a encontrar Génesis capítulo 6, 19 y 20. A ver, busquen, ¿entraron o no entraron? Ahí está la clave. Génesis capítulo 6, 19 y 20. A ver, léanla ahí donde están. Tomen un minuto para leer. A ver, ustedes mismos descubran. Y el primero que le encuentre, levanta la mano y dice sí o no. Si entraron o no entraron. Génesis capítulo 6, 19 y 20. A ver, ¿quién ha encontrado la respuesta? Ah, ya. A ver, ¿entraron o no entraron? A ver. ¿Ah? Sí, entraron. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque dice Génesis capítulo 6, 19 y 20, y de todo lo que vive, dice, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Entonces, 2 de cada especie. Entonces los dinosaurios sí entraron al arca. Ahora, pensemos lógicamente. Recuerden, la Biblia no contradice la ciencia. Por el contrario, las evidencias de la ciencia siempre apuntan a las escrituras. Las evidencias de la ciencia correcta. Recuerden eso. La ciencia no contradice la Biblia. Ahora, entonces, 2 animales de cada especie entraron. Pero pensemos lógicamente, si Dios iba a salvar al mundo, entonces no necesariamente tendría que enviar a mamá y papá dinosaurios, sino pudo haber enviado a los más jóvenes. Y los dinosaurios, como los dinosaurios justamente nacían de huevos, cuando nacían eran pequeños. Entonces ellos pudieron entrar tranquilamente al arca, porque se han encontrado huevos fosilizados de dinosaurios, por ejemplo. Pero entonces cuando hablamos del tamaño de ellos, bueno, sí, había algunos dinosaurios pequeños, no todos eran gigantescos. Y saben ustedes que los científicos han encontrado que la mayoría de fósiles de dinosaurios, en promedio eran solamente del tamaño de una oveja. Había unos muy grandes, sí, pero la mayoría no eran tanto. Había dinosaurios como el Compsognathus, solo medía 60 centímetros. Imagínense del tamaño de un gallo, o del tamaño de un avestruz, del tamaño de un perro. Había otras especies más grandes, por supuesto, como el brachiosaurio, el apatosaurio. Entonces, hay uno, por ejemplo, uno de los más grandes que han sido encontrados es el argentinosaurio, que llegó a pesar, imagínense, más o menos 100 toneladas. Pero nosotros sabemos lo que sucedió luego. Entonces, cuando Dios tomó la decisión para enviar el diluvio, ¿qué pasó? Había 8 personas en el arca y más o menos 7,000 animales, incluyendo los dinosaurios. ¿Ok? Porque la Biblia dice en Génesis 6, 19, 20, 2 de cada especie, 2 de cada especie. Interesante, ¿no? Cuando Dios quiere hablar con nosotros, algunas veces Él está repitiendo algunas palabras, pero algunas veces no estamos escuchando, ¿no? Dice, escucha, 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 escucha su palabra.
porque Él está diciendo algo. Entonces la Biblia nos enseña, Dios envió el diluvio. ¿Y qué pasó? La gente afuera del arca murieron. Y los animales afuera del arca murieron. Y los dinosaurios afuera del arca murieron. Y nuestro amigo T-Rex no puede nadar, ¿no? Me dice, no puede nadar, entonces ya. Por supuesto murieron. Pero adentro del arca había animales, dinosaurios. Entonces la Biblia dice en Génesis 9, después del diluvio, la Biblia dice, Noé y su familia, ellos salieron del arca y los animales. Mira, la Biblia dice, Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificar y multiplicaos y llena la tierra. Entonces, ¿quién salió también después del diluvio? Nuestro amigo, el Dino. Por supuesto. Sí, dice aquí. Este punto también es muy importante para entender. Porque siempre la gente tiene preguntas. ¿Cuándo murieron los dinosaurios? La mayoría murieron en el diluvio. Pero la Biblia nos enseña, la palabra de Dios dice, no el hombre, la palabra de Dios dice, después del diluvio ellos salieron en el arca. Los dinosaurios y otros animales. Con Noé y su familia, los animales salieron. Entonces, esa es la última pregunta. Hay otras evidencias para mostrar que los dinosaurios existieron después del diluvio y que vivieron al mismo tiempo que el hombre. ¿Hay evidencias? Hay bastantes evidencias. Vamos a mostrar algunas evidencias. Leyendas de dragones, ¿dónde? En China. China. Dice, en China la palabra Konglong tiene dos significados. Dinosaurio y dragón. ¿Qué dice? Terrible. Dos significados. Konglong. Un día me fui con mi esposa en un chifa. Yo entro y dice, Konglong, Konglong, Konglong. Dice, Konglong. Está hablando cantonés o mandarín. Así no, Konglong nomás. Dice, Konglong. Kongolong dice, Kongolong, ok. Dragón. Tenemos un amigo. Su apellido es Long. Es chino. Él es el dueño de un chifa en La Molina. Entonces, es dragón, Long. Entonces, cuando nosotros mencionamos el tema de dinosaurio, dice, ese es mi nombre. Long, así, ok. Su nombre es dinosaurio, ok, bueno. Entonces, en la historia de China, dice, por más de 2000 años, los chinos han estado recogiendo fósiles de dinosaurios en diferentes épocas. Justamente en este artículo nos cuenta de que había un grupo de científicos y estos escucharon que en un poblado en China estaban vendiendo como medicina huesos de dragón. Entonces este equipo de científicos fue a este lugar para averiguar qué cosa sucedía. ¿Y qué encontraron? Se encontraron con un fósil de dinosaurio en China Central, en la provincia de Henan, de 18 metros que había sido cavado, comido, molido y vendido como huesos de dragón, pero no eran huesos de dragón, era un fósil de dinosaurio, no era un dragón. Porque inclusive, ¿no? En China el dragón aparece como el símbolo nacional, incluso es parte de la insignia de la familia real. Y el dragón adornó la bandera china hasta el establecimiento de la República de China, ¿no? En 1911. Entonces eso vamos viendo. Vamos a un chifa, siempre vemos a los dragones. Ustedes saben que los chinos tienen un zodiaco, un calendario. Y también existe el año del dragón. Y en ese calendario que está juntamente con animales reales también. Interesante, ¿no? Para pensar. Entonces, los dragones de China son uno de los 12 animales
que se representan. Entonces hay mucha evidencia después de Cristo. ¿Qué? Después de Cristo en el siglo III. Dice en el siglo III después de Cristo. Dice San Jorge de Inglaterra. La historia dice, ¿no? Él era de Inglaterra. Él entró en un pueblo, mató un dragón o un dinosaurio. Dragón, dinosaurio. Dinosaurio, dragón. No olvides la palabra en hebreo. ¿Cuál es la palabra? Tanin. No dinos, no. Tanin. ¿Qué significa tanin? Dragón o monstruo. Dragón o monstruo. Tanin, la palabra. Entonces, en algunos países también, por ejemplo, la bandera de Bután tiene un dragón. Muy raro, ¿no? Porque un país tiene un dragón en su bandera. Gales también. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, en catedral de Carlisle, en noroeste de Inglaterra, dice la tumba del obispo Richard Bell. Mire el año, 1496. ¿En qué año la palabra dinosaurio, ¿cómo se llama? Se inventó. ¿En qué año? 1141, ¿no? Pero ese es 1496. Mira las evidencias. Dice, un pequeño hecho conocido acerca de los dinosaurios. Mira aquí. Cola larga, cuello larga. Mira aquí. Mira las flechas. Está ahí. ¿Qué año? 1496. Y también en ese lugar, en Angkor, en Camboya, mire ese señor. Ahí es un animal, ¿no? Es un estegosaurio. Hay muchas evidencias para mostrar después del diluvio, los dinosaurios, ellos vivieron con los seres humanos en diferentes épocas en nuestra historia. Y también aquí en Perú también, ¿no? Huellas de dinosaurios. También, por ejemplo, se han encontrado petroglifos. ¿Sabían ustedes que los petroglifos son dibujos esculpidos en las rocas? Se han encontrado dibujos de osos, antílopes, tigres, mamuts, pero también de dinosaurios, como este petroglifo descubierto en el cañón de Havaí, en Arizona. Entonces, hay muchas tradiciones en la historia, hay huellas de dinosaurios y humanos juntos, dibujos, los petroglifos de los que estábamos hablando, como este también, que está en un lugar en Utah, en Estados Unidos. No sé si ustedes pueden verlo. Ahí tiene, ¿lo ven? Hay una cabeza allí, cabeza, miren acá. A ver, ¿se dan cuenta? Acá está la cabeza, la cola, pero vamos a acercarlo. Ahí está. Ahora, ¿ese petroglifo de qué es? Es de un dinosaurio, eso no es un perro, ¿no? Pero tampoco se puede haber dibujado a sí mismo. Y eso es una evidencia de lo que nosotros estábamos mencionando. La Biblia nunca, como dice, la ciencia no contradice la Biblia, la ciencia correcta, pero se dan cuenta. Pero eso no se enseña en la escuela. Una cosmovisión que tiene un punto de partida que son las escrituras. Pero hay otra evidencia más que es súper interesante. Ustedes saben que en el 2005 un equipo de científicos tenía que trasladar un fósil muy grande de dinosaurio a otro lugar, a un laboratorio. Como era tan grande, lo tuvieron que partir. Pero adivinen ustedes qué cosa fue lo que encontraron dentro de este hueso fosilizado. Encontraron células de sangre roja, tejido fibroso, sangre en los vasos capilares. Ahora, ¿eso qué nos dice? Porque sangre en los vasos capilares nos habla de que los dinosaurios se extinguieron hace 235 millones de años atrás. Exactamente. Porque eso nos muestra que realmente ellos fueron recientes. Y saben ustedes que ya se han venido encontrando otros fósiles de dinosaurio
con tejido blando dentro. Y esto es una gran evidencia para lo que realmente, según la cosmovisión bíblica, enseña que los dinosaurios realmente vivieron con seres humanos. Ok, estamos terminando con este tema muy, muy interesante, porque tenemos bastante información. Por favor, no olvides, atrás de la mesa, el número 1, el libro de respuestas número 1, es el libro rojo, tiene 2 capítulos acerca de los dinosaurios. Mucho más información que estamos enseñando. Estamos enseñando con ustedes, es un resumen de este tema, porque hay mucho más información. Entonces, ¿por qué no vemos dinosaurios hoy? Porque sí, extinguieron, ¿no? Motivos de extinción, ¿no? Algunos murieron en el diluvio, por supuesto. Ha cambiado el medio ambiente, sí. Fueron cazados por el hombre en diferentes épocas. Enfermedades, problemas genéticos, eventos, bueno, por ejemplo, la Biblia nos enseña acerca del diluvio, o quizás en nuestra historia, en diferentes culturas, había muchos problemas. Entonces la pregunta es, ¿por qué envió Dios el diluvio global? El pecado del hombre. No olvides, por favor, el pecado del hombre. La Biblia dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cómo se llama este hombre? Adán. Adán era nuestro padre, el primer hombre. Y ahora ellos están en el mundo, ahora está cuestionando si Adán era una persona real. La Biblia dice sí. Nuestro primer padre y también Eva, su madre. Dice, el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, cuando una persona está naciendo en este mundo, la Biblia dice nació en el pecado. Pero Dios tomó la decisión para enviar el diluvio. Entonces Dios habló con Noé para construir el arca. El arca era un lugar, la gente en este tiempo para escapar el diluvio. ¿Y cuántas personas entraron al arca? 8 personas. Qué triste. Solamente 8 personas. Pero el arca tiene una lección para nosotros. Cuando mi esposo y yo tuvimos la oportunidad para visitar la oficina central en Estados Unidos, cuando nosotros entramos al arca, porque tiene 3 niveles para caminar, la réplica. Entonces, cuando llegamos en el segundo piso, hay una puerta grande. Esta puerta tiene un cruz grande. Mira la Biblia, aquí dice la Biblia, en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. ¿Quién soy? Jesús. Yo soy la puerta. La puerta. El que por mí entraré, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Solamente en Jesús, la Biblia dice, tenemos vida eterna. Amén. Juan 3:16. Juan 3:23. No, perdón. Juan 3:36. ¿Puede leer este versículo, por favor? Juan 3, mira en tu Biblia. Juan 3:36. Ese es el último versículo en Juan capítulo 3. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia es muy clara esta noche. Si alguien cree en Jesús, ¿qué dice? Tiene vida. Pero si no cree en Jesús, ¿qué dice la Biblia? La ira. La palabra ira es fuerte, ¿eh? La ira de Dios es sobre esta persona. Dios hizo una promesa, un pacto con Noé y también los animales después del diluvio. Él dijo, no voy a enviar otro diluvio, ¿no? ¿Sí o no?
Pero en el futuro Él va a enviar algo también. Hay un fuego para destruir ese mundo. Entonces la pregunta es, si yo no soy cristiano, ¿cómo yo puedo escapar ese juicio de Dios que va a venir más pronto? ¿Cómo? La Biblia dice, yo necesito entregar mi vida para el Señor. Entonces, esta noche, para terminar, vamos a hacer 8 llamadas, por favor. Porque antes, quizás tú estás pensando, ¿no? Dice, no, yo no lo sé, estoy buscando, yo tengo dudas. La Biblia dice, salvación es por fe, no por obras. Es un don de Dios. Es gratis. Solamente tú necesitas recibir este don, recibir Jesucristo como tu Salvador. La Biblia dice, mira, si hoy día es tu cumpleaños y yo tengo este regalo, ¿tú vas a recibir este regalo o tú vas a rechazar este regalo? Recibir. ¿Hoy día es tu cumpleaños? Ok. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios también es este regalo. ¿Alguien sabe qué significa cosmovisión? ¿Alguien? ¿Qué significa cosmovisión para usted? Cosmovisión. Excelente, excelente. Entonces, básicamente, ese es, si pueden mirar aquí, una cosmovisión dice, por lo tanto, una cosmovisión del mundo es la perspectiva, como estoy mirando. Si yo vivo aquí en San Lorigancho, mi cosmovisión aquí es diferente, bueno, poco diferente que nosotros vivimos en La Molina, no sé, Arequipa, Huancayo, ¿no? Dice, es la perspectiva básica que utilizamos para comprender el mundo que nos rodea y nuestra experiencia en él. Entonces, hay 2 cosmovisiones muy fuertes en el mundo. El primero es una cosmovisión creacionista, que tiene su base en la palabra de Dios. Por ejemplo, esta cosmovisión dice, Justamente nos habla de que cuando hablamos de creacionismo, nos habla de un concepto de nuestros orígenes y de la historia del mundo. Y cuando hablamos de una cosmovisión evolucionista, sabemos que nos está enseñando esta teoría que todo vino a la existencia por procesos naturales. Pero cuando nosotros hablamos justamente acerca de la palabra de Dios, entonces eso quiere decir que tenemos un punto de partida. Porque cuando hablamos de cosmovisión, nos habla de un punto de partida, pero nuestro punto de partida va a estar en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, es cuando hablamos de una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica. Pero cuando nuestro punto de partida, porque hay esa otra cosmovisión, es lo que dice el ser humano, el hombre, y que muchas veces no afirma, no, esto es cierto, esto es ciencia, entonces tenemos una cosmovisión diferente, una cosmovisión secular. Entonces es importante saber que ambas son diferentes. Mientras una cosmovisión parte de las Escrituras, la otra cosmovisión no. Por ejemplo, si evolución enseña que el universo explotó y vino a la existencia de la nada, una cosmovisión bíblica nos enseña que en el principio Dios creó. Si una cosmovisión evolucionista nos enseña que la vida evolucionó de una piscina de químicos por procesos naturales, si tenemos una cosmovisión bíblica nos enseña que Dios creó toda vida. Y si tenemos otra, esa cosmovisión secular también va a decir acerca, ¿no?, del origen del hombre que evolucionó a través de millones de años. Pero una cosmovisión bíblica nos enseña que Dios creó de acuerdo a su especie. entonces cuando estamos hablando acerca de las 2 cosmovisiones, entonces la pregunta es, ¿no? Dice, ¿por qué tenemos esta diferencia entre las dos cosmovisiones? ¿Cuál es la diferencia? Miren los 2 científicos aquí. Es un científico creacionista, a la derecha es un científico evolucionista. Pero dice, ¿no?, ellos están mirando evidencias. Pero dice, mucha gente que piensa que esto es una batalla clasificando diferentes evidencias. Pero los 2 científicos están mirando diferentes evidencias. No es así. Los 2 están mirando la
misma evidencia. No hay diferentes evidencias, la misma evidencia. Entonces, si vivimos en el mismo mundo, como hoy, en ese siglo XXI, hay animales, plantas, fósiles. El problema es con los dos científicos, o cada persona, porque cada persona tiene su cosmovisión. ¿Cuál es la diferencia? Ahí. Tiene la misma evidencia, pero una, ¿qué dice? Interpretación diferente. Porque estamos mirando la misma evidencia. No estamos mirando diferentes evidencias. La misma evidencia. Entonces, acerca del tema de hoy, acerca del diluvio, Génesis, vamos a hablar acerca del arca de Noé. Dime, en algunas Biblias para niños, ellos siempre están mostrando a los niños, ¿no? Ese es el arca de Noé. Dime, para ustedes, ¿ese es el arca de Noé? ¿Cuándo dice no? Cuando dice no, levante su mano. Okay. Cuando dice sí, es el arca de Noé. Cuando dice no sé. Pues todos, pero levante su mano. Dice no sé, entonces levante su mano. Ya, ok. Mira esta imagen. Dice, oh, mira, los animales están felices, ¿no? El hipopótamo, el elefante, ¿no? Están navegando, ¿no? No, entonces es falso, ¿no? Falso, ficción. ¿Y por qué es ficción? Porque la Biblia sí describe realmente cómo era el arca. Interesante, por ejemplo, que los botes, si un bote es construido de esa forma, se volcaría casi inmediatamente. Pero cuando Dios diseñó el arca, Él le dio medidas especiales. ¿Para qué? Para que pueda flotar, ¿no es cierto? Para que pudiera permanecer estable durante las tormentas violentas. Muchos dicen, no, pero a través de la historia, la versión del arca o la historia del arca es un cuento y es una versión babilónica en el tiempo de Gilgamesh. Entonces que era un cubo, incluso dicen muchos. Pero ¿saben ustedes que realmente el arca, según la descripción que nos narra la Biblia, era muy diferente? Porque las olas sí, no iban a derribar esa nave. Incluso se han llevado a cabo estudios con ingenieros marinos para probar la estabilidad del arca. Y justamente lo que han encontrado es que el arca de Noé sí podía ser estable cuando tenía que enfrentar grandes tormentas. Entonces, cuando Dios construyó el arca, bueno, por supuesto que no se equivocó. Entonces, la Biblia, el libro de la historia del universo, nos narra cómo era. Ok, si ustedes tienen tu Biblia, muéstrame tu Biblia, abre tu Biblia en Génesis 6. Génesis 6:15. Génesis 6:15. ¿Tengo un voluntario para leer ese versículo? A ver, un voluntario, por favor. A ver, abran su Biblia o prendan su celular. Prendan su Biblia, tenemos que decir ahora, ¿no? Prendan la Biblia o abran su Biblia. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Quién podría leer en voz alta? Génesis 6:15. A ver. Ahí está, un valiente por ahí. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién puede leer? A ver. Amén. Allí, aquí hay un voluntario. 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, cuando Dios habló con Noé para construir el arca, entonces él tenía, ¿no?, esas medidas. Entonces, vamos a mostrar a ustedes el arca, ¿ok? Por ejemplo, si esa es una, ¿cómo se llama? Calle o manzana, dice, ¿no? Manzana dice, ¿no? Mira, soy extranjero, ¿por qué no pera, naranja? ¿Por qué dice manzana? No entiendo, ¿no? Uva, granadilla, pero dice manzana. Ok, right. Yo entiendo, manzana.
Ok, entonces vamos a mirar, ¿cómo se llama? Longitud. Longitud del arca. 133 metros. Mire, metros. Ancho, 23 metros. Y altura, 14. Mire el tamaño. Cuando Dios habló con Noé para construir el arca, y tenía tres pisos. Entonces, mira la información acerca del arca. Tenía un volumen de aproximadamente 3.500 metros cúbicos, peso total de 13.960 toneladas, una capacidad de carga de 522 vagones de ferrocarril y 7.000 animales del tamaño de una oveja podían entrar en el arca. Gracias. Entonces, dime, ¿el arca era grande o pequeña? Grande. Mire, dice aquí. Más o menos 7.000 animales del tamaño de una oveja, o pony, dice, podían entrar en el arca. Pero también había espacio para los seres humanos, ¿sí o no? Vamos a mostrar un videoclip porque con el Ministerio de Respuestas en Génesis, la oficina central es en Kentucky, en Estados Unidos. Hace algunos años, gracias Señor, nosotros han construido una réplica del arca de Noé. Una réplica. Vamos a mostrar ese videoclip para ustedes. Ok, vamos a ver. Si está funcionando con sonido todo, vamos a mirar. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Amén? Es para mostrar que enseña la Biblia. Porque la Biblia es el libro de historia del universo. ¿Podemos creer en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cada año, gracias Señor, tenemos algo que se llama el Día del Latino. Entonces, este año, en octubre 15 a 16, vamos a tener 2 días para la gente que habla en español. Ese se llama el Día del Latino. Entonces, el sábado la gente va a visitar el arca y también el domingo tenemos un museo de creacionismo. Entonces, la gente va a visitar y a escuchar diferentes mensajes en español, no en inglés. ¿Ok? Quizás Dios mediante ustedes pueden visitar en el futuro, ¿no? Dios mediante. Ok, entonces, mire el tamaño del arca, ¿no? Con otros barcos, ¿no? Por ejemplo, Queen Mary, Titanic, Wyoming, Santa María. Pero mire el tamaño del arca. El tamaño. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque si estamos hablando acerca del arca y la historia y también fósiles, ¿y qué ha pasado en nuestra historia? La Biblia dice, si vamos a calcular bien acerca de la Biblia, en nuestra historia,
Es más o menos 4.500, más de 4.500 atrás en nuestra historia, pasó algo universal en nuestra historia. Pero la Biblia dice en Génesis, perdón. La Biblia dice en Génesis 6:13, la Biblia dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruí con la tierra. Entonces Dios envió un diluvio, ¿sí o no? Dime, cuando Dios envió el diluvio, ¿ese diluvio fue global o local? Okay. ¿Cuándo dice global? Todo el mundo dice. Okay. ¿Cuándo dice local? ¿Cuándo dice no sé? Ok, mire, eso es muy importante. Eso es muy importante. Vamos a pensar. Porque algunas personas, ellos están pensando, ¿no? Cuando Dios envió el diluvio, fue local. Entonces, ¿diluvio local o global? Vamos a mirar. Si el diluvio fue local, esa es una imagen. Vamos a pensar en algo. Dos cosas. ¿Por qué Noé tuvo que construir un arca? Cuando él y su familia podrían haber caminando hacia el otro lado de la montaña, por supuesto. Al viajar 12 millas por día, podrían haber viajado más de 2,000 kilómetros en 6 meses. ¿Ok? Hay otro punto. Segundo, si el diluvio fue local, ¿por qué se envió pájaros a bordo? Eso podrían volar más allá de una cadena de montañas cercanas. Las aves pueden volar muchos kilómetros en un día, ¿sí o no? Pero vamos a pensar, si el diluvio fue global, esa es otra respuesta. Vamos a ver. Porque si el diluvio fue global, como dice Génesis 7:19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. A ver, díganme ustedes, ¿recuerdan cuál es la montaña más alta del mundo? Muy bien. Entonces, según lo que dice la Biblia, si tenemos una cosmovisión bíblica, ¿el Everest fue cubierto con agua, sí o no? Exactamente. Justamente dice 2 de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero ¿saben ustedes que hay mucha gente que en el día de hoy ha empezado incluso a negar que hubo un diluvio global? Pero la Biblia enseña algo totalmente diferente. Pero si tenemos esos lentes bíblicos, nosotros sabremos, ¿no? Como dice la palabra, que aún Jesucristo creyó en un diluvio global. Dice en Lucas 17:27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque el diluvio fue un evento catastrófico que cambió la faz de la tierra. Entonces, cuando estamos pensando, ¿no? Si el diluvio fue local o global, entonces la pregunta es, ¿por qué es importante saberlo? ¿Por qué es importante? Uno, si el diluvio global no fue mundial, entonces tenemos que, ¿qué dice? Reinterpretar la Biblia. Porque la Biblia dice en Génesis 7:19, dice, todos los montes altos. El agua cubrió todo. La Biblia dice, ese es uno. Punto 2. Si reinterpretamos la Biblia, entonces estamos, dice, quitándole autoridad de la palabra de Dios.
porque Dios dijo algo, pero ahora el hombre está cuestionando la palabra de Dios. Siempre, ¿no? El hombre siempre está cuestionando la palabra de Dios. Porque el hombre no quiere obedecer, poner en práctica, aplicar la palabra en su vida. El hombre es rebelde. ¿Por qué? La Biblia dice, ¿no? Porque cuando el pecado entró al mundo, ¿qué pasó? Su relación, el hombre ahora no tiene una relación con su creador. Estamos afuera, ¿no? No estamos con el Señor. El pecado cambia todo. Entonces la pregunta es esta tarde, ¿cómo es tu vida esta tarde? Quizás tú estás visitando la iglesia primera vez. Estás buscando, ¿no? Dice, interesante tema, ¿no? Génesis, fósiles, el diluvio, y después vamos a escuchar dinosaurio, Génesis, porque es importante para mí, ¿no? Pero no olvides algo, amigos, estás visitando la iglesia. Tú no estás aquí por casualidad, amén. Dios quiere hablar contigo. Es solamente tú necesitas darle esta oportunidad para hablar contigo. Abre tu mente, abre tu corazón esta tarde. Entonces, el diluvio en diferentes culturas. Ok, entonces si la gente dice, yo no creo en la Biblia. Ok. Pero hay evidencias en diferentes culturas. Mire, por ejemplo, en Asiria, Egipto, Italia, Perú. Mira, Perú. Dice acá, en diferentes culturas, está hablando acerca de el hombre en la transgresión, o el pecado, familias, provisión del arca, humanos salvados, animales salvados. En diferentes culturas, ellos están, en diferentes historias, están mostrando en su cultura antes había un diluvio. Mira, por ejemplo, en África, dice, existen muchas versiones referentes a un gran diluvio en África. Dice, en el Congo cuentan que el sol quiso apagar la luz de la luna y le arrojó barro, provocando un gran diluvio. Tan solo unos pocos hombres sobrevivieron. ¿Cuántas personas entraron al arca? ¿Verás 8 o más? Excelente, 8, no 18. No 88, pero había espacio, ¿eh? 8 personas. Excelente. Y que acerca de Perú, por ejemplo, en nuestro país, ustedes saben que estudiamos, ¿no?, acerca de Viracocha. Y cuentan en la historia de que se envió una inundación para destruir a los gigantes rebeldes que habían hecho. Y solo 2 gigantes sobrevivieron en un bote que aterrizó en Tiahuanaco. Interesante, ¿no? Niuhua en China también. Es una de las tradiciones más antiguas y cuentan que Niuhua, se parece a Noé, ¿no?, se salvó junto a su mujer, sus 3 hijos y las esposas de estos en una embarcación donde dieron cabida a una pareja de cada animal conocido. Pero ¿sabían, por ejemplo, ustedes que en la escritura china, ¿no?, hay ciertos símbolos? Pero cada símbolo tiene significado. Por ejemplo, aquí, en este símbolo, interpretándolo, nos muestra que hubo un navío, 8 y gente. ¿Qué nos habla? 8 personas que estuvieron en un navío durante un diluvio. Entonces, interesante que cómo incluso a través de la historia va confirmándose el relato bíblico. Pero vamos también a mencionar acerca de los fósiles y qué tendrán que ver pues los fósiles con el diluvio universal. No sé cuántos de ustedes ha tenido un acuario o un pescadito a veces en una bolsita, ¿no? ¿Cuántos han tenido, alguien ha tenido un acuario por aquí? Levante su manito. Sí, un acuario. ¿Qué pasa cuando el pez muere en el acuario? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Ah, muy bien, flota. Ahí está el pescadito. Flota. Así es. Cuando un pez muere, lo primero que es flota.
y luego que flota, si es que hay otros pececitos, pues vienen, se lo comen y se va deteriorando y los huesos terminan al final. Porque, ¿qué es lo que nosotros se nos enseña en el sistema educativo? Que, por ejemplo, para que un organismo vivo se fosilice, tiene que pasar millones de años que van a ser cubiertos por diferentes capas, sedimentos de tierra, ¿cierto? Eso nos enseña. Para que cada capa se forme, tiene que pasar millones de años, ¿no? Pero vamos a ver realmente cómo se forman los fósiles. Primero, tiene que haber un organismo viviente. Puede ser un pez, como el que decíamos, ¿no? Y luego va a ser enterrado rápidamente bajo tierra o barro, porque si no se va a descomponer. Ahora, si hay los químicos correctos, ellos se van a mezclar y van a reemplazar el tejido para transformarse en piedra. Entonces se han encontrado, por ejemplo, se han encontrado fósiles marinos en la montaña más alta del mundo, en Monte Everest. Pero entonces, ¿por qué se han encontrado fósiles marinos en una montaña tan alta? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué? Ah, está, muy bien. Inteligente los jóvenes acá, ¿no? Por supuesto, como dice la Biblia, en 2 de Pedro, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Todo fue cubierto por el diluvio universal. Toda la humanidad no sobrevivió, solo 8 personas, como lo dice la Biblia, el libro de la historia del universo. Pero muchas personas, por ejemplo, tienen una idea de cómo fue el diluvio. A ver, ¿qué piensan ustedes cómo fue el diluvio? ¿Cómo fue? A ver, imagínense cómo fue el diluvio. ¿Cómo piensan que fue? Hubo lluvia, ¿ya qué más? ¿Qué más? Lluvia. El agua se estancaba por ahí, ¿ya? Por algún lado. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea del diluvio? Imaginación, usemos la imaginación. Ya. Ok. A ver, todos busquen en sus Biblias Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12, y allí van a encontrar una pequeña descripción de lo que empezó a pasar durante el diluvio. Génesis 7, 11 y 12. A ver, abran sus Biblias o prendan sus Biblias. ¿Quién puede leer? Génesis 7, 11 y 12. ¿Qué pasó? A ver. ¿Quién encontró? Sí, a ver, por favor. Sí, adelante. Muy bien. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué nos está deseando allí que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Por acá, a ver. Ajá. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde piensan que está? Ahora, ¿saben ustedes que la ciencia ha encontrado de que debajo del océano hay más agua? Cuando habla, las fuentes del abismo fueron rotas, está hablando del océano, porque salió agua de debajo del agua. Interesante. Y justamente, ¿no? Entonces imaginémonos ese momento en el diluvio. Agua de debajo de los océanos sale, lluvia. Imagínense ustedes un tsunami. Un tsunami fue capaz de desaparecer miles de personas en minutos. Imagínense la fuerza de un diluvio. Ahora dice Génesis 7, 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. ¿Y qué más dice? Así es. Se cubrieron algunos montes
todo, todo. Entonces imagínense, grandes tsunamis, lluvia, tormenta, las fuentes de las aguas de debajo del océano salió agua. Todo fue arrasado en, como dice, en un instante. Entonces, y eso fue el diluvio. Tenemos un libro en la mesa atrás. Es el libro de respuestas número 1. Es un libro rojo. Tiene mucha información acerca también del diluvio. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, cuando Dios envió el diluvio, por supuesto, vamos a tener evidencias. Pero, ¿qué son las evidencias? Los fósiles. En toda parte del mundo, los científicos que están estudiando geología, ellos han encontrado en el mundo 95% de los fósiles han encontrado en el mundo son fósiles marinos. ¿Por qué? Por el diluvio, nada más. Entonces la gente dice, bueno, mira, yo no confío en la Biblia, pero mira las evidencias. 95% de toda parte del mundo, cada país, ellos han encontrado fósiles marinos. Esas evidencias para apoyar que está enseñando la palabra de Dios. Porque sí, vamos a encontrar gente. Si no, yo no quiero escuchar la palabra. Muéstrame evidencia. ¿Ok? Pues la sé que este tema de el diluvio, fósiles, hay evidencias. Porque en el ministerio nuestro tenemos científicos que tienen su doctorado. Gracias, Señor, en algunos años antes del COVID, y también este año, el año pasado también, tuvimos la oportunidad para ir en San Marcos, la UNI, la Católica, con diferentes científicos. Científicos creacionistas que creen la palabra, son nuestros hermanos. Amén. Pero, dice, ¿qué evidencias pudo dejar un diluvio universal? Bueno, mire, miles de millones de cosas muertas, por supuesto. Dice, sepultadas en capas de rocas sedimentarias, por supuesto, hundidas por rápidos movimientos de agua, por supuesto, sobre toda la tierra, el diluvio, Génesis 7:19. Pero hay gente que dice, ¿no? Pero acerca del famoso método de dataciones, cuando estamos mirándolo, Nat Geo, Discovery Channel, Animal Planet, Netflix, revistas científicas, ellos dicen, los científicos están usando diferentes métodos de dataciones. Dice, este fósil tiene millones de años. Pero ¿sabes qué? Con los científicos nuestros, que son cristianos, y también otros científicos, ahora ellos están encontrando, pero también en años atrás, no podemos confiar en los métodos de dataciones. No podemos. Mira, por ejemplo, problemas con datación radiométrica. Muchas hipótesis, diferentes métodos de datación radiométrica nos dan los mismos resultados de una misma roca. Dataciones actuales de flujos de lava arrojan millones de años de edad. Entonces la gente ahora está cuestionando, ¿no? Diferentes métodos de dataciones. Mire este ejemplo. Vamos a mostrar un ejemplo. Porque estamos diciendo entonces de que si nosotros vemos justamente esta área desde una cosmovisión bíblica, entonces estamos diciendo de que si los fósiles son el resultado del diluvio, entonces estamos hablando que no tienen millones de años, pero que vemos en las evidencias. Por ejemplo, estos árboles, ¿saben ustedes que estos árboles son árboles fosilizados? Y se les llama árboles poliestratos. Ahora, ¿por qué se le llama poliestratos? Porque estos árboles han sido hallados en forma vertical y atraviesan las diferentes capas de sedimento. Porque se nos enseña en el sistema educativo que para que cada capa se forme, tiene que pasar millones de años.
Pero, entonces, ¿y qué pasó con los árboles poliestratos? ¿Cómo es posible que un árbol atraviese todas las capas y se haya fosilizado? Entonces es imposible que tenga millones de años. Pero vamos a ver justamente una evidencia muy interesante de estas últimas décadas. Vamos a mostrar un video acerca de qué pasó en Estados Unidos hace algunos años, cuando hubo un volcán, ¿no? Se llama, ¿cómo se llama? Mountain Helen. Monte Santa Helena. Ok, yeah. Vamos a mirar este videoclip. La montaña St. Helens es una de las montañas más famosas de Washington, pero es mucho más que una bella cima. También es un volcán activo. El 18 de mayo de 1980, a una milla del volcán, un terremoto azotó la tierra. Esto provocó que el tope de la montaña estallara. Cenizas y rocas se dispararon fuera de la montaña por más de 9 horas. El calor de la montaña derritió toneladas de hielo y nieve que había en la cima. Esto se mezcló con la ceniza y rodó colina abajo, derribando árboles y destruyendo casas. El área alrededor de la montaña estaba destruida y 57 personas murieron. Le tomó a la ciudad y a las agencias del gobierno, junto a muchos voluntarios, una semana completa de limpieza antes de que la ciudad de Yakima, Washington, se pudiese comenzar a reconstruir. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que la montaña St. Helens estalló, existen señales de que el volcán continúa activo y podría estallar de nuevo. Los científicos están continuamente midiendo y grabando los múltiples pequeños sismos que ocurren en la zona. Su esperanza es de que si vigilan a la montaña St. Helens muy de cerca, podrán ser capaces de advertirle a la gente antes de que ocurra una erupción. Mientras tanto, la montaña St. Helens continúa siendo una de las montañas más famosas y más poderosas de Washington. Ok, interesante, ¿no? Después, ¿cómo se llama? Erupción. Entonces algo pasó. Vamos a mostrar a ustedes algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Para saber. Formó un cañón. ¿Ok? Pero cuando menciono a mi esposa, que está enseñando ahora, bueno, no ahora, ¿no? Pero años atrás, acerca de diferentes capas. ¿Qué dice? Ellos dicen, ¿no? Diferentes capas tienen millones de años. Pero si ustedes saben, cuando formó este cañón, después pasó este volcán, ¿no? ¿Qué pasó? Este cañón formó en horas. No toma millones de años. Aquí, mire. No tenía millones de años para formar este cañón. Pero siempre ellos dicen, cada capa tiene millones de años. Entonces, la pregunta es, Esas capas se formaron en horas. en horas, no millones de años. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando acerca de el registro fósil, necesitamos pensar bien, ¿realmente un fósil va a tomar millones de años para formar? Mire algunas evidencias también queremos mostrar a ustedes, ¿no? Para pensar. Pensar bíblicamente, pero pensar también qué nos enseñan las evidencias. A ver, vamos a mostrarle una foto y ustedes nos van a decir qué cosa es, ¿ok? A ver, ¿qué es? ¿Y qué le pasa al pez? Está, exacto. A ver, cuando este pez se fosilizó, ¿qué dicen ustedes? ¿Fue un evento instantáneo o le tomó millones de años? Instantáneo, ¿no? Ah, muy bien. Otro, ¿qué hay allí? Un esqueleto de otro pez. ¿Pero qué le pasa? ¿Está embarazada? Bueno, no, embarazada no está. ¿Ah? ¿Qué se ha comido? Otro pez, muy bien. Entonces, imagínense, este gran pez ni siquiera tuvo tiempo de digerir el otro pez que se había comido. Ahora,
¿este evento sucedió de una manera instantánea o le tomó millones de años? Instantánea, ¿no? Ok, otra. Esta es una ictosauria que está dando a luz. Ahí está. Miren. En el momento del parto se fosilizó. Entonces, nuevamente, ¿fue un evento instantáneo o le tomó millones de años? Instantáneo. Ni siquiera le dio tiempo a poder terminar el momento del parto. Se han encontrado incluso hasta sombreros fosilizados, fósiles de jamones. Y acá en Perú, por ejemplo, ¿saben ustedes que se ha encontrado, hay un lugar donde hay fósiles de ballenas? Han sido encontradas mezcladas con otros animales. ¿Pero dónde? No en el océano, sino en el desierto. Parte del desierto de Ica, justamente hay estos fósiles. Si ustedes quieren ver algo de esto, si ustedes van aquí a la Avenida Arenales, está el Museo de Historia Natural de la Universidad San Marcos. Si ustedes pasan, van a ver los fósiles de las ballenas. Pero entren y, por ejemplo, van a ver un megaterio de más o menos, ¿cuántos metros? 8 metros. De 8 metros, que también fue encontrado fosilizado en este lugar. Ahora, ese megaterio es como un oso perezoso gigantesco, pero fue encontrado en ese lugar. Interesante. Se dice que también se han encontrado allí fósiles de mamuts, juntos, los huesos juntos. Ahora, ¿qué evento catastrófico en la historia del mundo puede hacer que se encuentren fósiles de ballenas, de mamut, de megaterios, etcétera, juntos? ¿Qué? ¿Qué evento? El diluvio. Interesante, ¿no? Interesante lo que nos muestra la historia. Gracias, Señor. Con mi esposa tuvimos la oportunidad antes del COVID para visitar diferentes lugares para enseñar. Por ejemplo, fuimos en provincia, Cajamarca, para enseñar en una iglesia Alianza de 4 días. Entonces tuvimos la oportunidad para visitar algunos lugares. Entonces tuvimos la oportunidad para ir en este lugar, se llama Otusco. ¿Ustedes conocen ese lugar, Otusco? Entonces cuando fuimos allí con mi esposa, arriba, estos son fósiles marinos en la montaña en Cajamarca. Pero también yo tenía la oportunidad para ir más arriba. Es un lugar, se llama, si yo recuerdo bien el nombre, Chin Chin. Es el nombre. Chin Chin. Entonces me fui con 2 científicos. 2 científicos. Un científico de Harvard, Dr. Alan White, que tiene su doctorado. Entonces cuando llegamos en ese lugar, en la montaña, con un hermano, nosotros encontramos fósiles este tamaño. Mira, este tamaño de fósiles marinos en la montaña en Cajamarca. Entonces la pregunta es, miren mi esposa con algunos fósiles también aquí. Y yo también. Fósiles marinos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay fósiles marinos en esta parte de Perú? Esta es parte de los Andes, ¿no? Si yo entiendo bien. Los Andes. Y el mar está lejos. Kilómetros, ¿no? Esas evidencias que enseña la palabra de Dios, que Dios envió un diluvio. Ese diluvio fue global, no local. ¿Estamos terminando? Entonces, el mensaje. ¿Qué mensaje podemos aprender esta noche acerca del diluvio? Y también la Biblia acerca de los fósiles. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Dios creó el hombre tenía una relación con Dios. Pero algo pasó en Génesis 3. La Biblia dice, el hombre pecó. Historia bíblica. Podemos confiar en la palabra. Acciones de hombre. Muerte, sufrimiento, separación de nuestro Creador pasó.
hace más de casi 6,000 años atrás en nuestra historia, cuando Dios creó el hombre. Muy triste en nuestra historia. Algo pasó. Entonces, cuando el pecado entró en el mundo, ¿qué dice la Biblia? Separación, también nuestro mundo cambió. Eso es porque Dios tomó la decisión para hablar con Noé. Dice, Noé, por favor, ¿tú puedes construir el arca para mí? ¿Para qué? ¿Para navegar en toda parte del mundo? No, para salvar su mejor creación, el hombre, y también los animales. Mira, solamente 8 personas entraron en el arca. ¡Qué triste! Solamente 8 personas. Más personas pueden entrar en el arca para escapar este juicio de Dios. Algunas veces estoy pensando, los animales quizás son más sabios, ¿no? que el hombre, ¿no? Los científicos dicen, ¿no? Más o menos 7,000 animales entraron en el arca. El tamaño de una oveja. Pero solamente 8 personas entraron en el arca. Qué triste en nuestra historia. Pero dime, Dios es un Dios de amor y gracia, ¿sí o no? Amén. Estamos en el siglo XXI. Hay más de 8,000 millones de personas ahora en el mundo. Y Dios tiene un plan para cada persona. Cada persona aquí esta noche está escuchando este tema. Cada persona. Y vamos a pedirles que abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3, de los versículos 3 al 6. Porque hablando de Noé, el arca y este evento que cambió la historia del mundo, está muy relacionado con lo que está sucediendo el día de hoy. Y primero vamos a pedirles que ustedes lo lean allí donde están. Léanlo, a ver, ¿qué es lo que está pasando en nuestro siglo XXI con respecto justamente a lo que sucedió con Noé y el arca? A ver, léanlo ustedes allí por un momento. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que pasó? 2 de Pedro, capítulo 3, de los versículos 3 al 6. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que tiene relación con lo que pasó con Noé y lo que va a suceder o está sucediendo en nuestros días? Sí, ayer jóvenes. La misma pecaminosidad del hombre va a permanecer, o antes del diluvio. Está muy bien. ¿Qué más? Algo más dice allí. Algo más con respecto a Noé y el evento del diluvio y el arca. ¿Qué más pasó? ¿Alguien encontró algo más? Ujú, muy bien. Vamos a leerlo. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Nuestros días, ¿no? Vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y deseando, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y ahora nos dice un poco cómo son ellos. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Qué cosa van a negar entonces? Que Dios creó. Van a negar que Dios creó. ¿Y no es lo que sucede en el día de hoy? Por supuesto. Dice, y que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, 2 cosas que ellos van a negar. Van a negar que Dios creó, pero van a negar el evento del diluvio también, que el mundo pereció anegado en agua. Interesante. Y tanto la creación del ser humano como el evento del diluvio
son eventos importantes si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, que realmente han marcado la historia de nuestro mundo. Y la pregunta quizás en esta tarde es, ¿y qué es lo que crees tú? ¿Realmente crees lo que la palabra de Dios dice? Pero ¿sabes una cosa? Si nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, entonces necesitamos tener un estilo de vida de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra. Y como dijo mi esposo antes, no creemos que tú has venido por casualidad, porque Dios tiene un propósito. ¿Sabes una cosa? Yo recuerdo que hace unos años, muchos años atrás, yo estaba sentada así por primera vez en un asiento como tú estás. Primera vez que había venido a la iglesia. No sé, ¿cuántos han venido por primera vez? A ver, ¿hay alguien? Levanten la mano. ¿Hay alguien que ha venido por primera vez? ¿O ya todos somos de casa? ¿Sí? ¿Por allá levantaron? Sí, por allí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Entonces yo estaba por primera vez en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Yo había venido con algo totalmente diferente en mi mente. ¿Por qué? Mi mamá y mi hermana eran cristianas antes que yo. Pero sabes tú que como joven estaba en la universidad. Entonces cuando mi mamá y mi hermana venían de la iglesia, yo me preparaba para hacerles la guerra. Entonces le decía a mi mamá y a mi hermana, porque ellas venían con una sonrisa de oreja a oreja, y a mí eso me daba cólera. Yo les decía, ustedes son marcianas, ignorantes, aleluyas. Ustedes van a ese sitio donde les han lavado el cerebro. Eso yo les decía, marcianas, marcianas. Y bueno, un buen día mi mamá agarró la Biblia, porque ella, ¿no? De buen corazón, yo sabía que ella oraba, me dio la Biblia y yo le dije, no, te voy a leer un versículo, me dijo. ¿Y saben qué fue lo que yo hice? Yo agarré la Biblia y se la tiré. Imagínense lo horrorosa que yo era. Se la tiré a mi mamá. Le falté el respeto porque según yo ya estaba cansada de que ellas me querían, que oraban por mí y que iban a la iglesia y yo no les creía nada de lo que ellas decían. Pero bien, un buen día, mi hermana menor, se llama Mónica, ella me dice, Elisa, por favor, acompáñame a la iglesia porque yo no tengo a nadie con quien ir. Mi mamá no estaba. Entonces, ¿sabes qué pensé yo? Yo dije, bueno, total, si voy a la iglesia con ella para acompañarla porque no tiene a nadie, pobre el que se me acerque, imagínate. Y así fue a la iglesia por primera vez, como tú estás sentado allí, yo vengo, me siento y solamente estaba esperando que alguien se me acerque para lanzarle todas las palabras que yo tenía. Y así estaba yo escuchando. Y recuerdo que escuché las canciones, las alabanzas. Me pareció bien. Pero ¿quieres saber tú lo que realmente impactó mi corazón ese día? Justamente fue la palabra. Cuando yo escuché el mensaje de la palabra y me di cuenta que yo había estado escapando de Dios. Me di cuenta en ese momento que tenía un profundo vacío en mi vida y que no lo podía llenar con nada. Porque yo andaba de seminario en seminario, en la universidad, mi madre, mi hermana se iban a la iglesia y yo andaba en me acuerdo, viendo documentales o leyendo periódicos, libros, según yo, llenando mi cabeza de información. Pero tenía un profundo vacío que nada podía llenar. Pero ese día fue la palabra de Dios la que impactó mi corazón. Yo entendí que era pecadora. Y ese día yo me di cuenta que necesitaba arrepentirme y pedirle perdón a Dios, que había un Dios amoroso que estaba buscándome y que Él anhelaba tener una relación personal conmigo.
Y cuando yo entendí eso, yo recuerdo, no sé cómo, pasé adelante en medio de lágrimas y ese día yo acepté a Cristo y le entregué el completo control de mi vida. Cuando volteé y veo a mi mamá y a mi hermana llorando, abrazadas. Yo no entendía qué había hecho. Cuando salí de la iglesia, yo dije, seguro que me voy a morir. Seguro que me voy a morir, porque para que yo haya hecho eso, allá acá me muero. Pero sí, es cierto. Porque morí a una vida sin Cristo para poder tener, dice la Biblia, que Él nos hace nuevas criaturas.